Entonces, cada riesgo, decíamos en la parte anterior de esta actualización, en cada riesgo vamos a encontrar etapas igualitas de identificación, medición, control y monitoreo y elementos, estos mismos elementos. Entonces, si en los elementos hay un espacio que tiene que ver con la capacitación, pues es importante saber que ese espacio que tiene que ver con la capacitación, pues debe ir en línea directa con el PSEM, con el Proyecto Educativo Social y Empresarial. Quien diseña el PSEM para ustedes debe contemplar unos ejes de trabajo y en esos ejes de trabajo se deben contemplar instrumentos de educación, formación, información, comunicación para los asociados de base, para los asociados directivos, para los funcionarios. Y puede pasar también que en un eje que sea de distintas temáticas diferentes a los cursos básicos, medios, avanzados, pues también tengamos que llevar información o una muy buena propuesta de comunicación a otros agentes relacionados, proveedores, por ejemplo, otros stakeholders o grupos de interés que tienen impacto en la organización. Vamos a hablar un poco dentro de la segunda partecita que se llama procedimientos. Vamos a hablar de los procedimientos que tienen que ver con mecanismos de conocimiento del asociado, del mercado, identificación y análisis de operaciones inusuales, determinación y reporte de operaciones sospechosas, etcétera. El SARLAF que nosotros tengamos, implementemos, actualicemos, debe contar con un conjunto de mecanismos diseñados para cumplir adecuadamente las normas, entre las cuales, pues, como mínimo, debemos tener esto del conocimiento del asociado, del mercado, y qué es esto de identificar operaciones inusuales o sospechosas. Y entonces ahí tenemos que volver a hablar, solo en esta parte, del famoso estudio de mercado que todas las entidades deben tener. Si yo no tengo un estudio de mercado que me dé información de mis asociados, por lo menos actuales, de sus elementos sociodemográficos, de que no me dé razón, por ejemplo, de sus ingresos, sus gastos, sus activos, pasivos, patrimonio, negocios, generación de otros ingresos, solo desde ese estudio, si yo no tengo ese estudio que me dé esa información, pues no puedo consolidar una tendencia por persona que me ayude a saber cuáles son operaciones usuales, qué es lo usual que hace un individuo, para que el día de mañana, cuando tenga alguna transacción con la entidad y yo vea algo que como que no está bien, pueda definir si está dentro de lo usual o si es inusual. Y si siendo inusual, podría ser sospechosa y tendría que reportarla frente al Estado. Entonces, en ese primer procedimiento que tiene que ver con el conocimiento del asociado, es importante decir que el conocimiento del asociado actual o potencial, yo dejé en esta diapositiva eso de cliente, no porque tengamos clientes, sino es para verificar cómo la super también tiene algunos desfases en la propuesta de normatividad. Entonces, el conocimiento del asociado actual o potencial es el primero de los mecanismos del ámbito en el que trabajan los fondos de empleados, prevención y control, que deben aplicar estas organizaciones. Fondos como el nuestro de primer nivel de supervisión e incluso los que están en segundo o tercer nivel, ninguno no pueden iniciar relaciones contractuales o legales con el potencial asociado mientras no se haya cumplido como mínimo. Y esto es parte de lo que yo les decía, el diseño de las políticas. Como mínimo, disponer de la información necesaria para adelantar el efectivo, eficiente y oportuno conocimiento del asociado, verificar la información dispuesta por el asociado, en particular aquella que permita determinar la identidad del potencial asociado y aprobar la vinculación de acuerdo con las instancias definidas por la organización solidaria. Entonces, esta es una premisa fundamental, que no solo es por el SARLAF o por la vinculación, sino que tiene que ver con crédito y tiene que ver con riesgo de mercado y en general con toda la gama de riesgos de la organización.
nos afanan a veces entidades que quieren traer más asociados, que quieren traer muchos asociados, que salen, vinculan, tienen que cumplir metas, pero a veces omiten estos controles, omiten estas características de tener la información necesaria para identificar al asociado, de identificar sus negocios, identificar sus prácticas, sus ingresos, su situación patrimonial, porque prima, desafortunadamente, el afán de tener más y más asociados. Ese es un trabajo muy delicado. He tenido, por ejemplo, la experiencia de conocer una cooperativa gigantesca, 300.000 millones de activos, que tiene oficinas en todas las, casi en todas las capitales de departamento, que tiene un muy buen número de asociados. Y entonces en esas capitales de departamento tiene oficinas y cada oficina tiene un gerente y a ese gerente le ponen unas metas importantísimas de colocación, de captación, de afiliación de asociados, de nuevos asociados. Y entonces en el afán de vincular personas, a veces pareciera que se omiten todos estos procesos. Entonces sí es importante reconocer que nuestras empresas tienen entre su razón de ser asociar personas, ¿no? Algunos dicen afiliar, asociar personas, pero que para hacerlo no podemos obviar ninguna de los requerimientos, ninguna de las políticas, ninguno de los controles establecidos en el SARLAF. Basta una sola persona que tenga una mala práctica dentro de la entidad para que contagie la entidad y empecemos a tener unos problemas serios de reputación y sobre todo de control estatal, que se vuelve muy peligroso. Entonces, tal vez esta es la premisa fundamental de todo el SARLAF. Otro elemento importante que tiene que ver con el conocimiento del asociado. Para llevar a cabo el conocimiento del asociado, la organización solidaria debe obtener la información necesaria para conocer las características demográficas, financieras, transaccionales, que le permitan ejecutar una adecuada gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. En todo caso, y sin perjuicio de toda aquella información adicional que requiera la organización como resultado del análisis del riesgo, deberá como mínimo mantener la siguiente información. Supremamente importante. Primero, la actividad económica del asociado, las características, montos, procedencias de sus ingresos y egresos, las características, montos de las transacciones y operaciones. Son tres elementos supremamente importantes que en principio están vinculados con el SARLAF, pero que además nos van a dar una información importante para el riesgo de crédito, pero además nos van a dar una información importante para mejorar, actualizar, redefinir el portafolio de servicios. Entonces, voy a repetirlas. Primero, tener precisión de la actividad económica de la sociedad. Que si son funcionarios, trabajadores, empleados de una entidad patronal, pues eso ya facilita mucho el ejercicio de control. Pero si nosotros tenemos varias entidades patronales o hemos incursionado en otros mercados donde no necesariamente son trabajadores dependientes, porque ya hay casos de eso en fondos de empleados, pues el control se debe poner un poco más estricto. Segundo, las características, montos y procedencia de sus ingresos y egresos. Entonces, pues si el ingreso es netamente laboral, se reduce el control. Pero como pasa en la economía, como lo exige la economía contemporánea, como lo va a exigir la práctica laboral en el futuro, si entramos en la lógica de no depender de un solo ingreso, sino de varios, y no solo tener una actividad, sino varias, y de pronto no tener necesariamente un contrato de planta y recaudar por libranza, sino de otras modalidades, pues el control tiene que ser superior. Y tercero, las características y montos de las transacciones y operaciones que suelen hacer las personas. Normalmente uno podría hablar en transacciones, pues el ahorro, los créditos, pero no sé, el uso de convenios, el uso de seguros y poder determinar, por ejemplo, picos en el desarrollo de estos servicios. ¿Qué tipo de picos? Que el señor
pidió un crédito de 20 millones a 48 meses, pero lo pagó en 2 meses. Bueno, puede que le haya llegado el dinero y haya tenido la forma de pagarlo, pero puede que no, puede que corresponda a algún ejercicio de lavado de activos. O los seguros, el uso de los convenios. ¿Qué tipos de seguros usa? ¿Cuál ha sido la siniestralidad? No, es que al señor le robaron el carro el año pasado y el seguro pagó y este año se lo volvieron a robar. No, ¿qué señor tan de mala? Le roban el carro 2 veces en 2 años seguidos. Bueno, eso ya nos tiene que dar una señal de alerta en términos de la prevención del lavado de activos y financiación de terrorismo. Hacer esto, hacer esta segmentación minuciosa, esta segmentación estricta en una organización, así sea de 2.000 o 3.000 asociados, pues es muy delicado y es muy engorroso y hay quienes se apoyan en especialistas. Ya hay muchos software que facilitan esto, empresas que están haciendo implementaciones de riesgo, empresas que hacen estas segmentaciones y que le ayudan a las entidades a tener esta información al día. El asunto con esta información es que hay que actualizarla por lo menos una vez al año. O sea que cada año tendríamos que estar haciendo esta segmentación rigurosa. El conocimiento e información del asociado debe permitir a las organizaciones como la nuestra, cuando menos, primero, contar con la información que le permita comparar las características de las transacciones de sus asociados con las de su actividad económica. O sea, si es un empleado que tiene un contrato laboral donde gana un sueldo promedio de 5 millones de pesos, pues las transacciones tienen que corresponder a esos 5 millones. Pero si el señor gana 5 millones y hace depósitos de 15, de 20, retiros grandes, compra, vende bienes y servicios por mayor valor, pues eso ya nos debe dar algún tipo de información para aumentar o extender el análisis en términos de la prevención del lavado de activos. Segundo, monitorear continuamente las operaciones de los asociados. Y tercero, contar con elementos de juicio y soportes documentales que permitan analizar las transacciones inusuales y eventualmente determinar la existencia de operaciones sospechosas. Entonces esto consolida la idea que yo había manifestado anteriormente. No podemos llegar a definir una transacción inusual de un asociado y menos una sospechosa si no hemos definido primero un marco serio, responsable, argumentado de lo que son las transacciones usuales para poder definir las inusuales. Puede ser que alguna persona hizo una transacción en efectivo por valor de 15 millones y a alguien le pareció inusual, pero cuando uno va y mira el ingreso del asociado y el asociado gana 27 millones de pesos, pues de pronto mover 15 millones no se sale de lo que es usual para ese asociado. Entonces, insistimos, estudio mercado, segmentación de factores de riesgo y todos estos procedimientos de conocimiento del asociado. Otros aspectos que contribuyen al conocimiento del asociado, ya hay muchas entidades como las nuestras, cooperativas, por ejemplo la mía, tiene firma digital, factores biométricos, mecanismos tecnológicos, verificación y autenticidad de la identidad. En la cooperativa en la que yo estoy asociado, por ejemplo, uno va al área de caja y ya está ya registrada su huella digital, eventualmente ya está incorporada la firma digital en los pagarés, hay unos mecanismos de verificación de la identidad muy importantes que parten de elementos tan sencillos como, por ejemplo, las páginas web de nuestras entidades y la zona privada de asociados, cuáles son los mecanismos de seguridad y de autenticidad que no solo van en el orden del SARLAF, sino de la mitigación de riesgos operativos o de robo de la información o de hackers. Ahora con la pandemia, pues muchas entidades tuvieron a sus funcionarios en casa, pero seguimos teniendo asociados. Entonces también es válido que si yo no puedo hacer la entrevista personal con el asociado,
la pueda hacer mediante mecanismos virtuales, como también se hizo válido el poder hacer asambleas virtuales que hace algunos años nos hubiese parecido totalmente imposible. Y hay quienes han desarrollado procesos simples, simplificados de conocimiento, donde tratan de recoger con apenas algunos instrumentos toda esta información y define asimismo reglas especiales no solo para la transferencia de fondos, sino para cualquier transacción que el asociado haga. Todo esto, quiero insistir, parecería algo supremamente complejo, supremamente difícil y supremamente pesado, tanto para la entidad como por el asociado. Y la práctica, la experiencia en implementación en muchas entidades nos ha dicho al Grupo Empresarial Solidario, a mí como consultor también, que lo difícil es como ordenar todo este rompecabezas después de que estos sistemas, el de Sarlafo, el de crédito, cualquiera, ya estén funcionando. El ejercicio solo es de actualización, solo es de actualización. Entonces, cerrando esta tercera etapa de nuestra actualización, vamos a recordar que estamos en el ejercicio de los elementos, que estamos viendo procedimientos que tienen que ver con el conocimiento del asociado. Ya llegaremos a ver el asunto de las transacciones inusuales, sospechosas, y cuándo hay que hacer reporte, cuándo no, cuáles son reportes internos, cuáles son externos, etcétera. Entonces, con esta parte cerramos la fase 3 de nuestro curso de actualización.